Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de este podcast. Y pues bueno, este es el último episodio del 2020, de este año. El último episodio del año más largo Más largo, más de la raro historia. de la historia, de mi historia mínimo. No, es broma, pero la verdad sí fue un año un poco loco. Pero bueno, dentro de las cosas que sucedieron que no me esperaba empezamos el podcast. Entonces ya llevamos 32 episodios. Este es el 32. ¿Este es el 32 o el 33? Es el 32. Ahorita había Es el 32. una pequeña polémica. ¿Qué episodio es este? 32. Muy bien. Entonces estamos solamente a 20 semanas, a 20 episodios, no semanas. 20 episodios de completar 52 episodios. Es mucho. Pero no marcan el año porque la verdad no lo hemos hecho todas las semanas. La mayoría de los meses sí lo hemos hecho todas las semanas, pero bueno, en fin. Hay uno que otro como este. Exactamente. Pero bueno, último episodio del año, Juan. ¿Cuál ha sido tu episodio favorito de grabar? Porque pues evidentemente no los escuchas después. Bueno, sí, tal vez no los escuché después, pero me gustó, bueno, no me sé el título per se, pero si la Biblia es confiable o la confiabilidad. Cuando hablamos de la confiabilidad. Ajá, a ver, ¿cuál es? De los evangelios. Si la Biblia es confiable, se me hizo un episodio increíble, la verdad. Muy bien. Fue uno de mis episodios top. Inserte aquí el highlight de ese episodio. No, es broma. Bueno, pobrecito Carlos así llorando. Sí, editándolo. Pero bueno, ya este último episodio del año vamos a hablar de un tema muy importante para cerrar, muy importante para pensar en este cierre de año, a medida que pues vamos a celebrar Navidad y todo esto, y construyendo desde el episodio pasado, que hablamos un poquito de lo que es la Navidad, vamos a hablar de la gratitud. Y creo que es muy importante cerrar. Bueno, no sé, siento que es un tema apropiado para cerrar este último tramo del año. Yo me puse este suéter navideño. Yo para tenía los que... un suéter navideño también, solo que está un calorón. Pero, o sea, ¿dónde está? ¿Dónde está en este momento? La verdad, yo me lo puse para celebrar que ya se acerca Navidad y para grabar el episodio. Nada, es broma. Nada, me lo puse. Pues por razones ajenas a este podcast. Bueno, el caso es que para entrar en materia, tú, en medio de este año, ¿hay razones para estar agradecido, Juanes? Bastantes. En mi caso, bastantes. Primeramente, yo creo que estoy muy agradecido porque a pesar del año tan raro que fue, como que todo cambia, pero me di cuenta que de verdad Dios nunca cambia. Y creo que por eso estoy muy agradecido. Porque todo mi entorno puede cambiar, como lo fue, pero hay una constante que me mantiene cuerdo, sano y con mucha esperanza, y es Dios, porque Él nunca cambia. Increíble. Hoy vamos a hablar un poquito cómo la fe cristiana nos permite tener un fundamento para estar agradecidos en todo tiempo, sin importar las circunstancias. Porque muchas veces uno escucha que muchas personas dicen la práctica de la gratitud tiene muchos beneficios psicológicos. Entonces, el otro día estaba escuchando, no me acuerdo dónde, pero un sociólogo decía que empezó a hacer este ejercicio de dar gracias por 3 cosas todos los días. Pero el tema es, hay momentos donde uno siente que todo va al revés, que uno siente que, bueno, dar gracias es un poco... Es difícil. Pero cuando uno pone su confianza en Dios, dar gracias se convierte en algo natural sin importar la circunstancia. A veces cuando nos dicen, bueno, da gracias al universo, da gracias a la tierra, da gracias, es como una manera de saciar el anhelo que todos tenemos. O bueno, no solamente el anhelo, sino también, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo expresar? La necesidad, yo creo, ¿no? De adorar. Porque al final del día, la gratitud es una forma de adoración. Entonces, vamos a explorar un poquitico eso, pero bueno, yo voy a hacerte también preguntas hoy a ti. Va. ¿Tú cómo entiendes la gratitud? Pues, yo veo la gratitud como este símbolo es como una manera simbólica o pequeña manera de mostrar, hey, esto recibí y pues me cambió, me hizo lo que sea. Entonces, por lo tanto, estoy muy agradecido.
Entonces, no sé cómo, es como esta reacción hacia algo que uno recibe, pues obviamente positivo, ¿no? Entonces, yo veo la gratitud como eso, como Dios me da algo, en este caso no, Dios, no sé, me da esperanza en un momento como este. Y mi manera de demostrar que eso me sirvió e hice algo con eso que Dios me dio es a través de la gratitud. Ok, bueno, vamos a hablar un poquito también de qué tiene que ver la gratitud con la Navidad, porque lo insertamos en esto hoy, y cómo el mensaje de la fe cristiana, como el Evangelio, transforma la manera en la que abordamos la Navidad en cuanto a, no se trata de lo que le hacemos. Entonces, la semana pasada acabamos el podcast hablando de cómo a veces la Navidad la comercializamos mucho y se trata de los regalos y se trata de Santa Claus, pero quiero empezar este podcast de la gratitud hablando entre la diferencia de Santa Claus y Jesús, porque creo que es o bueno, Papá Noel, no sé, en diferentes países se le dice diferente y en diferentes lugares, familias. El caso es que hay Papá Noel. hay gente que... ¿Ah? Me da risa, suena chistoso. Bueno, me suena chistoso Papá Noel. El caso es que en términos globales, Santa Claus representa el símbolo, bueno, en muchos sentidos para muchos es el símbolo de la Navidad, y vamos a ver qué es diferente. Hoy estaba leyendo un villancico famoso llamado Santa Claus llegó a la ciudad, y si uno lo lee sin la música navideña, bueno, yo no sé si los que están escuchando o viendo este podcast han escuchado alguna vez. ¿Tú has escuchado ese villancico? No es un villancico, Perdón, pero Santa Claus llegó a la ¿eso no ciudad. es de Luis Miguel? ¿Esa canción? No, Creo él que la canta, pero no es de él. Bueno, o sea, creo que la Juanes, eso iba por a decir. favor. No que él la hizo, Pero que mire, la canta. mire, la letra es súper chistosa, la estaba buscando acá un segundo. Porque si uno la lee sin la música, es un poco tétrica. Dice, Sí. sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar. Ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Él todo lo apunta, él todo lo ve. Él sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte, él siempre te verá. Es un poco tétrica la Es un canción. poco, sí. Si uno la, Sí. si uno Como la que- lee sin la como que música, Santa tiene demasiado acceso a la privacidad de las personas. dice, él sabe de ti, él sabe de mí, no intentes huir. Santa Claus llegó, Santa Claus llegó. Santa Claus llegó a la ciudad. No puedes ocultarte, él siempre te verá. Y hay una parte en la letra donde dice, básicamente, bueno, otra versión dice, él todo lo anota, él sabe si te portas bien o te portas mal. Y bueno, uno le puede poner música linda, pero cuando uno lo lee, la letra realmente es un poco fuerte porque dice, Santa Claus te va a dar un regalo si te portas bien. Y esa es Hoy he escuchado a un escritor, se llama Paul David Tripp, hablando un poquito acerca de la comercialización de la Navidad. Y algo que le apunta es muy cierto. Él dice que para poder recibir un regalo de Santa Claus, tú tienes que portarte bien y hacer este tipo de cosas y estar en la lista de los niños buenos. Pero el Evangelio nos apunta a una realidad muy diferente. Es el Señor Jesús vino precisamente por todos los que nos hemos portado mal. Y no es algo que yo recibo por haberme portado bien, sino algo que yo recibo porque lo necesito profundamente y no me lo tengo que ganar, sino que fue ganado por mí. Es decir, si hubiera una lista de personas malas o niños, por así decirlo, malos y buenos, la Biblia nos apunta a una realidad y es que nosotros recibimos un regalo no porque fuéramos buenos, sino porque somos malos y necesitamos ayuda. Y eso, la verdad, no suena tan atractivo a los oídos de muchas personas, pero si uno se analiza, por ejemplo, cómo me he portado este año, hay muchas cosas que creemos que tenemos derecho, pero realmente en un año donde hemos visto tanta pérdida, tanta enfermedad, es imposible no ver que la vida es un momento, que la vida es un regalo y que la vida yo no me la gané. Y cuando yo entiendo la vida como un don, cambia la manera en la que yo veo todo, porque ya no es qué me voy a ganar, sino porque recibí esto aunque no lo merezco. Y creo que de eso se trata la Navidad basada en el Evangelio. No es tú tienes que portarte bien para ganarte el premio, sino el premio
fue ganado por ti, ahora tú lo puedes recibir. Y es esa experiencia de gracia la que causa que la gratitud en el cristianismo sea mucho más realista en muchísimos sentidos. Por ejemplo, muchas personas cuando decimos agradecer a la vida, es como C.S. Lewis menciona como este anhelo de trascendencia, como de adorar, como lo hablábamos al principio, de algo que dure, que sea estable, que sea para siempre y que sea cada vez mejor. Es como la nostalgia, la llama C.S. Lewis, de un país que aún no conocemos, de sentirnos extranjeros en este mundo, aunque nacimos en este mundo y solo conocemos este mundo. Es un hambre en el corazón. Y él decía, si hay un hambre en el corazón humano, pues tiene que haber algo que lo satisfaga. Nadie tiene hambre física, no existiría el hambre física si no hubiera comida. Es la idea, sí. Es como hay un hambre en el alma y cuando uno da gracias, es la forma de entrar en esa realidad de lo que Dios representa, de quién Dios es y de lo que Él ha hecho. Entonces el regalo de la Navidad no es algo que yo recibo por haberme portado bien. Es como, por ejemplo, nosotros tenemos una hermanita, ¿te acuerdas, Cami, el año pasado? El año pasado, sí, Juan lo tiene presente. No. Nada, es broma. Ella recibió una bicicleta. Me acuerdo de Cami. Claro, el año porque pasado. Es tu hermana. Sí. Pero ¿te acuerdas cuando ella recibió la bicicleta? Ajá. Que, bueno, mi hermana es muy extrovertida y una de las cosas que hizo fue decir, yo sé que yo no me lo merezco, no puedo creerlo. Sí, ¿Te acuerdas sí, que empezó a sí, gritar por toda la casa? Sí. No, de verdad, yo me he portado mal. Sí. Y es chistoso porque cuando ella recibió el regalo, por esos instantes cambió su comportamiento. Ay. Se empezó a portar bien. Sí. Y es lo mismo, sí, no duró tanto como nos hubiera gustado. Sí. No, es broma. Ya necesito otro regalo. Ya necesito otro regalo. No. Aunque ustedes no lo crean, ella a veces escucha el podcast y no quiero que se sienta mal. El caso es que así opera la gracia en nosotros. La gracia es, yo recibo un regalo que me transforma totalmente y ese regalo es la maldad mía que Jesús cargó y su misericordia ahora me viste. Entonces, hay 3 razones básicas por las cuales Juan está atacado de la risa. Ya, es que fue chistoso el momento. No, está bien, yo entiendo. El caso es que hay 3 cosas que hacen que la gratitud cristiana sea real. No es como dar gracias por dar gracias. No es como que uno tenga que negar la realidad difícil que está viviendo para dar gracias. ¿Por qué? Porque en medio de los momentos más horribles, difíciles, dolorosos y tristes que uno pueda vivir, por ejemplo, hoy fue un momento duro para la Ciudad de México donde estamos, porque hoy anunciaron que volvíamos a las casas, ¿no? Y aunque acá no es obligatorio, sí hay como este ambiente de rayos, ya habíamos salido, ahora tenemos que volver. Pero porque un cristiano porque alguien que ha puesto su confianza en Jesús puede estar agradecido aún en medio de esos momentos. Ese es el punto de este podcast. Y antes de llegar a eso, hay una frase que encierra muy bien lo que significa la gratitud cristiana, que leí de un teólogo llamado Trevin Wax. Dice, el combustible de la gratitud es el gozo, el combustible del gozo, el asombro. Pero el asombro se desvanece cuando creo que me merezco las cosas, cuando creo que, es que yo merezco esto. Y la gratitud desaparece cuando el asombro muere. Entonces hay 3 componentes que él menciona. Para que haya gratitud, tiene que haber gozo. Y para que haya gozo, hay asombro. Y la razón por la que nosotros tenemos o debemos tener esta tendencia natural a agradecer es porque hay un asombro de la magnitud de lo que Dios hizo para rescatarnos. Y eso al mismo tiempo habla sobre una realidad en nuestro corazón. Y la realidad en nuestro corazón, ¿cuál es? Estamos muy necesitados de Dios. Y una vez uno recibe el regalo de la gracia, hay un asombro por conocer a ese Dios que es santo y que es amor. Y ese asombro produce un gozo real que es, nadie me puede quitar lo que Jesús ganó por mí. Y ese gozo produce gratitud de decir, realmente no me lo merezco. Y hay un salmo
Y esto es como las tres cosas de las que uno ve que la Biblia resalta de la gratitud. ¿Por qué estar agradecido en el 2020? Y si alguien ha encontrado difícil, como muchas veces yo este año he encontrado difícil entender o ser agradecido, ¿no? Si no hace un inventario de este año, ¿cuántas quejas? Voy a invitar a los oyentes que hagan un inventario de sus propias quejas este año. Este podcast, yo creo muchos. Pero la verdad, uno constantemente se tiene que recordar. Por eso la Biblia está llena de recordatorios, de gente que se recuerda a sí misma lo que Dios ha hecho, lo que eso significa para el presente y la seguridad que representa para el futuro. Entonces, hay un salmo que resume la idea bíblica de la gratitud de manera increíble y es el Salmo 136. Porque hay una frase constante en el Salmo 136 que es: para siempre es su misericordia. Alaben al Señor porque para siempre es su misericordia. Y empieza con la historia de la creación. Por su misericordia, por el poder de su misericordia, Él creó todo lo que hay. Él nos dio el regalo de la vida. La narrativa bíblica continúa con la historia de la nación de Israel y cómo, a pesar de que Israel constantemente falla y falla y falla, el Señor vuelve a rescatarlos, apuntando hacia una historia mayor que es la venida de Jesús y cómo Él iba a restaurar la humanidad. Y el Salmo 136 recuenta la historia de Israel y dice constantemente: porque para siempre es su misericordia. Y eso es lo que me parece la constante máxima de la vida cristiana. No está en cómo me levanto hoy, cómo me siento. Entonces hay días que uno amanece un poco ogro, ¿no? Hay días que uno amanece menos motivado que el día anterior, pero la raíz de la gratitud cristiana no es la estabilidad del cristiano, sino la estabilidad del carácter del Dios del cristiano, del Dios del creyente. Y es que la misericordia de Dios no es momentánea, no es emocional meramente, no es como nuestras promesas, que las incumplimos muchas veces, fluctuantes, sino que es constante. Y Él empieza a construir como esta narrativa de Él creó los cielos, la tierra, porque para siempre es su misericordia. El único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Después recuenta toda la historia de Israel, pero después lo aterriza a nuestras propias vidas. Dice: en nuestro dolor se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Él nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Él da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alaben al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Y hay una razón por la que los salmos, y este en específico, es tan repetitivo, y es porque nosotros olvidamos rápido. La misericordia de Él es para siempre, pero nuestra memoria es corta para entenderlo. Y este episodio es más como una reflexión de lo que significa o de lo que es la razón de nuestra gratitud, de aprovechar este último podcast del año para reflexionar. Total. Y profundizar un poquito en esas tres cosas que dice lo último el salmista. Él dice: Dios nunca se olvida de nosotros. Sí. En nuestro abatimiento, dice, se acordó de nosotros. Cuando nosotros estábamos abatidos, ¿y el abatimiento qué es? Cuando uno ya está en el piso. Sí. Él se acordó de nosotros. Entonces, lo primero por lo que nosotros damos gracias como creyentes es: Dios no se olvida. El salmista en otro lugar, en otro salmo dice: tú tienes todas mis lágrimas en tu redoma, en tu botella especial. Es decir, gracias Dios porque tu memoria no es como la mía. Gracias Dios porque tú no te olvidas de mí como yo me he olvidado tantas veces de ti y de otros. La segunda razón por la que un creyente y por la que este salmo en específico nos recuerda por qué adorar, por qué estar agradecidos es porque su salvación es segura. El contexto de el salmo en general, el cierre del salmo, este himno a la misericordia de Jesús, dice: Él nos rescató de nuestros enemigos. David era un hombre que peleó mucho, pero esto nos apunta a una realidad
que es hacia lo que apunta todo el Antiguo Testamento, lo que Jesús hizo en la cruz. Él nos rescató de nuestros enemigos. Entonces, ¿cuál es la lógica de la esperanza cristiana? Es esta. Si Dios dio a su Hijo para rescatarme de la muerte, ¿qué le va a quedar difícil hacer para sostenerme en esta vida? Si Dios dio todo para rescatar mi alma, ¿qué le va a quedar difícil para sostenerme hoy? Y eso es la seguridad de nuestra salvación. Él realmente lo logró. Entonces, una reflexión para este año es, primero, yo estoy agradecido porque Él no se ha olvidado de mí en los momentos duros de este año y en los momentos buenos de este año. 2, Él me salvó, y si me salvó el precio de su propia vida, si me salvó el precio de la vida de Jesús, no va a escatimar nada para darme lo que necesito. Y eso se conecta con lo tercero. El Salmo cierra diciendo, Él da alimento a todo ser viviente porque para siempre es su misericordia. Y el alimento representa sostenimiento y provisión, siempre. Y es chistoso porque a veces entramos en pánico por tantas cosas que no podemos controlar, pero el creyente tiene esta esperanza en medio de la aflicción. Dios va a proveer. Y lo que eso significa no es que Él me va a dar lo que yo quiero, sino lo que Él sabe que yo necesito. Y lo va a hacer aún a pesar de mí mismo. Y yo creo que ese es el poder de lo que Cristo logró. Pablo lo explica de esta manera. Si Él no escatimó a su único Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y eso no significa que me va a dar, entonces voy a hacer mi lista de Santa Claus. Santa Claus da según los niños le piden. Da entre comillas, porque pues... Cuidado, otra vez, Pipe. No quiero destruir el mito, pero Santa Claus... No. Santa Claus... Sí. Existe. No, no existe. bueno, yo creo que los que escuchan la demográfica de este podcast, según las estadísticas que tenemos, es entre más o menos de muchas edades. No voy a decir porque después van a sentir, ay, no, estoy muy niño, muy grande. No, bueno, no. pero no existe Santa Claus. Sí, no. Si para este punto ya... Sí, bueno, si tienen la edad para escuchar hasta acá el podcast, tienen que saber que Santa Claus no existe. Pero eso fue un poco un desvío de nuestro tema. Pero volviendo al tema de la gratitud. Muy buena esa. Volviendo al tema de la gratitud, la diferencia es, uno no le hace, no es como simplemente, Dios no responde simplemente lo que yo quiero, sino que Él va más allá, hacia lo que yo realmente necesito. Eso no significa que yo no pida lo que hay en mi corazón. Al contrario, significa que tengo la libertad para hacerlo porque sé que Él tiene mi mejor interés en mente, más de lo que yo, como un papá con su hijo. Un buen papá quiere lo mejor para su hijo y muchas veces tiene que hacer lo mejor para su hijo haciendo cosas que el hijo no le gusta, como llevarlo al médico. ¿A qué niño le gusta ir al médico o al odontólogo o tomar medicina? Pero si no lo hace, no vive, así de sencillo. Y muchas veces eso es lo que pasa en la dificultad. ¿Por qué Dios lo permite? La Biblia dice, todo obra para bien, todo, para los que aman a Dios. Lo que dice el cierre de este salmo es, porque su misericordia es para siempre, su provisión nunca falla. Y su provisión es darme lo que necesito en el momento que lo necesito. Porque muchas veces uno puede tener necesidades y decir, ¿por qué Dios no la suple aún? Porque Él también la suple en el momento en el cual es necesario suplir esa necesidad. Total. No antes ni después. Entonces, yo creo que si uno solamente observa esas tres cosas,
es imposible no asombrarse de tener un Dios cuya misericordia es para siempre. Es imposible que eso no genere alegría y esperanza y decir, bueno, no importa si no recibimos regalos porque ya tenemos el mejor regalo. Y eso no es simplemente hablar por hablar, hay un fundamento para esa esperanza. El fundamento es su carácter. Su carácter no falla, su misericordia es para siempre. Él realmente no se ha olvidado de mí, Total. de ninguno de los que está oyendo este podcast. Él ha logrado matar mi muerte. Y si Él logró eso, no le va a quedar grande o no es difícil para Él sostenerme. Y la promesa de Jesús, por cuanto nos salvó, es: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Me encanta que dijo todos los días, de lunes a lunes, hasta el fin del mundo. Y por último, Él proveerá. Por nada estén afanosos. Dice, no teman, manada pequeña. A su Padre le ha placido darles todo un reino, su reino. Entonces, de pronto hay alguien que está escuchando esto, que está peleando con la ansiedad de verse corto de salud, de finanzas, de tiempo, de lo que sea. Pero sepa, Dios no olvida, Dios nos salva de nuestro enemigo último, que es la muerte. Y si eso es verdad, y lo es para todo el que ha puesto su confianza en Él, es: yo confío en lo que Jesús ya logró por mí, y eso me transforma porque yo sé que Él está conmigo hoy. Y por cuanto Él está conmigo hoy, yo sé que Él va a proveer mañana. Como dice el viejo himno, porque Él vive, puedo enfrentar lo que vendrá mañana. Y quería acabar este podcast en el 2020, preparándonos para lo que viene el próximo año. No lo vamos a acabar, si Dios quiere, sino que vamos a continuar con cosas nuevas. Pero no quería sin enfatizar que tenemos una razón profundamente firme para dar gracias en todo tiempo. Él nos salvó, Él no nos olvidó y Él ha provisto en los momentos más difíciles. Muy bien. Wow. Ese fue el podcast. Ese fue el podcast. No, de verdad, hay algo que queda como grabado en mi cabeza y es, o sea, justo hoy me tocó dar una prédica y era justo acerca de lo que Pablo decía en Colosenses, y es poner la mirada en las cosas del cielo. Exactamente. Y siento que es parte por la cual nosotros podemos tener tanta gratitud, porque podemos, bueno, lo veo así, ¿no? Está la circunstancia, sea la que sea, y aquí está donde podemos poner nuestra mirada. ¿Sí me hago entender? Entonces, no deja de ser una circunstancia difícil, pero donde está mi mirada es mucho más esperanzador que el momento. Entonces, y es mucho más constante que el momento. Ajá. Entonces siento que viene muy increíble. Cada vez que digo, soy como consciente de que digo esa palabra. Está bien. Pero, pues no, por la época y por el momento, tal vez en México, de todo el show que acaba de pasar. Sí. Aprender a estar agradecidos, sea cual sea la circunstancia, aun cuando no esté a mi favor. Exacto. ¿Por qué? Porque hay una razón real por lo cual estarlo. Y es que la circunstancia cambia, pero su misericordia dura para siempre. Wow. Y también damos gracias a Dios por todos ustedes que han escuchado este podcast durante estos meses. Un aplauso para los que han escuchado el podcast estos meses, por su paciencia. Esperamos sea una herramienta que usen y compartan como crean edificante para sus vidas y las personas alrededor de ustedes. Y bueno, feliz año, feliz Navidad. Perdón, en orden, feliz año. ¿Qué? No, en orden. Feliz Navidad. Vamos, venga. Feliz Navidad. Feliz año.
Exacto, primero 24, 24. 31. Y luego feliz Día de Reyes si celebran Reyes. Exactamente. Ajá. Y recuerden, no son 3, no sabemos cuántos No sabemos eran. cuántos eran. Y recuerden, Santa Claus No existe. Y no eran reyes. Muy bien. Bueno, Hasta la próxima. hasta la próxima.